Gracias, señor Sánchez Berzaín, por contactarse con nosotros. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de La Paz, Bolivia. Bienvenido. Mucho gusto, señora Paola. Un saludo a usted, a todo el sistema universitario y a la importante audiencia que tienen ustedes en La Paz y en el país. Señor Sánchez Berzaín, ¿cómo tomó usted esta determinación, esta sentencia a propósito del caso denominado Petrocontratos? ¿Cómo la tomó usted y cómo la tomó el entorno de Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿Usted pudo comunicarse con él en las últimas horas? Este no es un tema de cómo lo toma fulano, sutano o mengano. Este es un tema de que esa sentencia se trata de un gravísimo atentado contra los derechos humanos en Bolivia. Esa sentencia es una sentencia infame. Infame quiere decir que es falsa, que es ruin, que es miserable, porque es un mecanismo en el cual la dictadura está expresando la constante persecución política para asesinar la reputación de un estadista como es Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero además de eso, se trata de un mecanismo que refleja la práctica del terrorismo de Estado judicializado. Le quiero recordar que el terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Y este es un mecanismo usado hace 65 años en Cuba, hace 25 años en Venezuela, dictaduras, y usado desde que Evo Morales se instala en el gobierno en Bolivia. Se está utilizando ampliamente, se utiliza no solamente la fuerza violenta, la falsificación de golpes de Estado como el que hemos visto hace unos meses, o masacres como la del Hotel Las Américas, que está declarada como responsabilidad de Evo Morales y su gobierno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, sino que se utilizan mecanismos judiciales, fiscales y jueces, en este caso esta sentencia, para generar miedo a la población. ¿Cuál es el mensaje que está dando esta sentencia? No importa que han pasado 20 años o más de que hemos derrocado a Sánchez Lozada, el régimen puede seguirlo persiguiendo y puede seguirlo amenazando, ¿y quién sigue? Además de eso, esa sentencia tiene un contenido que prueba la oposición funcional de Bolivia. Estaban acusados al principio en este proceso los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga. Y los dos han sido objeto de amnistía por parte de Evo Morales. Evo Morales, que recibió, después del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003, 2 amnistías de Carlos Mesa. O sea, estamos en un sistema en Bolivia en el que no hay Estado de Derecho, no hay respeto de la ley, no hay respeto a los derechos humanos, no hay justicia independiente, no hay ningún elemento de la democracia. Si me permite, en ese marco... Si me permite, por favor, señor. Bolivia es una dictadura y en esa dictadura no es extraño que salga una sentencia de este tipo. A propósito del tema que usted hacía mención, Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, ¿de qué trato preferencial gozaron para ser excluidos, según su criterio, del caso de los petrocontratos? ¿Qué habrán acordado con el movimiento al socialismo y este sistema judicial corrupto al que usted hace referencia? Bueno, los acuerdos vienen desde el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada. No se olvide que para derrocar a Goni el 17 de octubre del año 2003, Evo Morales, Felipe Quispe y otra gente movilizaron una confrontación larga en el país, respaldada por las guerrillas de las FARC, del ELN de Colombia y grupos irregulares del Perú y de otros lugares, y Carlos Mesa produjo la traición. Y Carlos Mesa se quedó en el gobierno y al día siguiente hizo la famosa Agenda de Octubre, que ustedes deberían recordar, donde proclamaron la constituyente, la nacionalización de hidrocarburos y la persecución del gobierno derrocado, entre otras cosas. Entonces, esta gente es socia desde hace rato. Lo que pasa es que mientras Evo Morales y Arce Catacora controlan el gobierno con el MAS y han convertido a Bolivia en un narcoestado, los opositores, Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Doria Medina y otros, se han convertido en opositores funcionales porque son opositores de mentira. ¿Qué quiere decir opositor funcional? Quiere decir
una oposición simulada para tratar de demostrar que Bolivia es una democracia cuando en verdad es un acuerdo entre grupos para sostener una dictadura. El opositor de verdad quiere tomar el poder, estos no quieren tomar el poder. Destrozan cualquier posibilidad para ganarle elecciones al sistema, al régimen, y cuando hacen eso dividen al país y después se acomodan. Y la razón por la que Jorge Quiroga y Carlos Mesa tienen esa amnistía está expresada en el mismo decreto de amnistía que está mencionado en el fallo de ahora del tema de petrocontratos. Pero hay una cosa más importante, Paula. Hay que ver el fondo del asunto. No es que esto solamente es una sentencia dictada en dictadura, como terrorismo de Estado judicializado, que es nula de pleno derecho y que además ha sido dictada por un tribunal incompetente que se ha autoprorrogado. Fuera de eso, el tema de fondo es que no hay delito. Es una falsificación la acusación. Todos los contratos que se han firmado en la gestión del presidente Sánchez Lozada están respaldados por ley. Y la ley madre de eso es la ley de capitalización. Esa ley que ha permitido esa cantidad de inversión de miles de millones de dólares a Bolivia, que ha convertido al país en la primera potencia gasífera de Sudamérica, que cuando derrocaron a Sánchez Lozada era esa potencia y exportaba miles de millones de dólares al año en gas, y hoy día no existe. Los que tienen que ser enjuiciados son los que han liquidado el gas y que ahora, para tapar sus crímenes en un país que hoy día no tiene gas, no tiene dólares, no tiene gasolina, no tiene diésel y en poco no va a tener comida, fabrican este tipo de situaciones que son nuevos crímenes, porque ese es otro tema que quiero puntualizar. Esa sentencia no se va a quedar ahí. Los que la han firmado, los que la alientan y el sistema del régimen que está detrás de eso tienen responsabilidades penales por las que tienen un día que responder. Acusar falsamente es un crimen, falsificar pruebas es un crimen, eliminar los elementos del debido proceso legal, que son la presunción de inocencia, que son la prueba justa, el juez independiente, y la necesidad de transparencia en el proceso, son crímenes. Y no se ve impunemente poderoso. Esta dictadura un día va a cesar y va a tener que responder por todas estas barbaridades. No se olvide además que en Bolivia hay más de 300 presos políticos, que así como le ha salido esta sentencia a Sánchez Lozada, son víctimas de sentencias y del mismo mecanismo de terrorismo de Estado judicial. Bajo este análisis que usted realiza, ¿qué cambia en Bolivia después de la salida de Sánchez de Lozada aquel año? Bueno, lo que hicieron, primero quebraron la democracia el 2003, y cuando llegó a la presidencia Evo Morales lo hizo en base a una falsificación que el año 2004 hizo junto con Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Falsificaron el sistema de reforma de la Constitución, falsificaron una ley de reforma de la Constitución para introducir la constituyente. Y con esa falsificación, Evo Morales en la presidencia armó una asamblea constituyente con la que suplantó la República de Bolivia, la democracia boliviana, por un Estado plurinacional que es el marco, el estatuto para establecer una dictadura. Si ustedes revisan lo que se llama hoy día la Constitución del Estado plurinacional, empieza liquidando el sufragio universal, el voto universal, que está fundado en la igualdad de los bolivianos. Ya no hay igualdad. Y después liquida una cantidad de derechos, incluida la irretroactividad de la ley. O sea que lo que hacen es copiar las constituciones de Cuba y Venezuela para llevar a Bolivia un gobierno que no quiere caer nunca, que además ha penetrado en el sistema electoral, se ha apoderado de él, tiene cerca del 30% del padrón electoral falsificado para ganar la elección que quiera, y tiene la oposición funcional que divide el repudio boliviano, que es del 70 o del 80% en cada elección, para que se haga el fraude electoral que siempre cometen. Entonces, lo que ha perdido el país, ha perdido la democracia, ha perdido la libertad, ha perdido la condición de república, ha perdido sus recursos naturales. Le están regalando el litio a Rusia y a China. Los chinos hacen lo que quieren con la explotación de oro ilegal, utilizando mercurio y liquidando el ecosistema boliviano, liquidando la naturaleza. Bolivia se ha convertido en una base iraní para el terrorismo como amenaza a la paz y la seguridad internacional regionales.
hemos perdido hasta la soberanía y además hemos perdido el mar. ¿No se acuerda que en La Haya Evo Morales, acompañado a Carlos Mesa y Tuto Quiroga, han entregado el mar a Chile en un proceso que nunca debieron plantear? Hemos perdido el gas, no hay más gas. En vez de exportar, estamos importando. Hemos perdido las reservas del Tesoro Nacional y del Banco Central, por eso no hay dólares. La larga lista de pérdidas es muy grande, pero la fundamental es la libertad y la democracia. Bolivia es un país con más de 300 presos políticos y es un país en el que no se cumple ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Bajo este marco, en pocos meses tendremos un proceso electoral importante en Bolivia, con un movimiento al socialismo fragmentado, en teoría, con una boleta electoral que no debería tener, según la ley y el referéndum del 21 de febrero, a Evo Morales en esta boleta. ¿Qué cree que pasará? ¿Cuál cree que va a ser el futuro político de Bolivia a partir de las próximas elecciones? No se puede hacer análisis en un sistema de dictadura electoralista. ¿Qué quiere decir dictadura electoralista? Dictadura electoralista es aquel país en el cual se simula la democracia porque el gobierno controla todos los elementos para generar un resultado. El resumen de dictadura electoralista es el país donde la gente vota pero no elige. Eso es Cuba, eso es Venezuela, eso es Bolivia y eso es Nicaragua. Tienen el mismo sistema. Se llama el socialismo del siglo XXI porque además Evo Morales, Arce Catacora y los opositores funcionales han convertido a Bolivia en un satélite de Cuba y Venezuela. Hacia allá va el país. Lo que sí le puedo pronosticar, porque eso no es pronóstico sino observación de la realidad objetiva, que la crisis que ha empezado en Bolivia no tiene freno. Va a venir un proceso inflacionario creciente, va a venir un proceso de empobrecimiento marcado, no va a haber diésel y gasolina porque no hay con qué pagar, no hay reservas, se están gastando el dinero privado de los trabajadores bolivianos y de los jubilados bolivianos a través de esa entidad estatal que han creado para administrar los fondos de pensiones que han hecho desaparecer, que se llama la gestora, y ese es el último acto de malversación que están cometiendo. Y después de eso, porque no hay nada más que puedan liquidar y han acabado con todo, están entregando los recursos naturales y una cantidad de cosas, ya los han entregado. Lo que va a venir es el uso de la fuerza, como usted ve en Cuba, en Venezuela, y la opresión del pueblo. El negocio del socialismo del siglo XXI no es luchar contra la pobreza, es crear pobreza y crear miseria, porque en la medida en que la gente empobrece más, la gente depende más del gobierno. En ese contexto, si me permite, señor Sánchez Berzaín, ¿cómo Bolivia puede salir de esa dictadura electoral a la que usted hace referencia? ¿Cuál es la salida, según su criterio? Lo primero que hay que hacer es tener conciencia del sistema en el que vivimos. La gente ha sido convencida de que Bolivia es una democracia y con el tiempo en el que Evo Morales se gastó todos los recursos que la democracia había dejado, liquidó el gas, sobreendeudó al país, que ese es otro tema, y generó desarrollismo, porque no es desarrollo, teleférico por aquí, además todo con corrupción, una carretera asfaltada por allá, una inversión por allá, pero todo con precios de alta corrupción y desarrollismo que no sirve para nada, y en el fondo para que el país siga creciendo, para que genere economía. Lo que hay que hacer es primero recuperar la libertad y la democracia, y para eso hay que ser conscientes que estamos viviendo en una dictadura. Y una vez que seamos conscientes de que esto es una dictadura, de que no es democracia, de que en la próxima elección nos van a volver a engañar, como han engañado el 2014, como han engañado el 2019, como han engañado el 2020. El 2020, Arce Catacora, 15 días antes de la elección, no llegaba al 30% de apoyo en las encuestas. Y resulta que el día de la elección, en la primera vuelta, gana con 55,6% la elección, con una oposición que sale a reconocer el triunfo, incluida la entonces presidenta interina Yanine Áñez, antes de que hayan contado el 25% de los votos, y una oposición que participa en las elecciones dividiendo el repudio popular
y sin hacer control electoral. O sea, ¿qué puede venir en la próxima elección? Más de lo mismo, porque estos señores no quieren dejar el gobierno. La pelea entre Evo Morales y Arce Catacora es para ver quién se queda con el gobierno y quién maneja la corrupción y el sistema criminal de un narcoestado en lo que han convertido al país. En ese marco, ¿usted considera que hay algún opositor que pueda hacerles frente, cambiar esa realidad en Bolivia, en el marco de lo que tenemos en este momento como precandidatos, si podemos llamarlos así? Mire, yo creo que tiene que aparecer gente joven, gente nueva, gente que no ha estado en la política. Deberíamos en Bolivia empezar por rechazar a toda la gente que ha estado participando en la política con el MAS y en el sistema de la dictadura del socialismo del siglo XXI, porque son opositores funcionales. Y ahí está la larga lista: Mesa, Quiroga, Doria Medina, Costas, el que fue presidente del Senado cuando entregaron la Constitución, Ortiz. Manfred Reyes Villa. Es lo mismo, Manfred está en lo mismo porque él ha vuelto perdonado en unos juicios por los que lo tenían perseguido y todavía creo que le tienen algunos y opera en el marco de lo que es el sistema dictatorial. Entonces tiene que aparecer gente nueva y esa gente nueva va a tener el talento, espero, de formar un gran frente de unidad nacional para derrotar a la dictadura, porque en el sistema de dictadura electoralista, para ganarle a la dictadura, lo único que funciona es el modelo que ha planteado en Venezuela María Corina Machado: un movimiento de unidad en torno a una persona nueva, en torno a un grupo de gente joven que quiere liberar su país. El día de la elección, el 28 de julio pasado en Venezuela, 600,000 hombres y mujeres de Venezuela estaban en las mesas electorales sacando fotos con sus celulares a las planillas y eso ha permitido demostrar el fraude electoral. O sea, movilización y unidad, no hablar de una persona, sino buscar un candidato para que sea el que derrote a la dictadura y pueda poner en marcha un proceso de transición y de retorno a la democracia. No es fácil, se dice más fácil de lo que se puede hacer, porque ahí están trabajando los opositores funcionales, cuya tarea fundamental es dividir las candidaturas. Pregúntele a Quiroga, pregúntele a Mesa, pregúntele a Doria Medina, pregúntele a Marinkovic o pregúntele a Manfred Reyes Villa si quieren hacer un proceso de unidad. Le van a decir que no. Cada uno quiere sacar un 20%, un 15%, un 10%, mientras el régimen corre para sacar en primera vuelta una mayoría que va a decir absoluta y que va a ser de nuevo un fraude. Para ir cerrando, por favor, la entrevista y al punto, señor Carlos Sánchez Berzaín, si esta realidad cambiara en Bolivia, si se recuperaría la democracia como usted plantea, ¿podríamos tenerlo de retorno en el país haciendo política en Bolivia o no está dentro de sus planes? Yo no estoy en la política, lo que le estoy haciendo es un análisis y además un análisis penoso de una realidad objetiva de mi patria que ha sido atacada para destrozar la nación boliviana, que es hoy día un país ocupado por Cuba y Venezuela, y usted lo puede ver. ¿Quién maneja la seguridad del presidente? Los cubanos, y la de Evo, los venezolanos y los cubanos. O sea, el país es un narcoestado. Los productores de coca y de cocaína, el Chapare, tienen el disfraz del partido político más importante, que es el MAS, una sigla que se han comprado. Y yo creo que lo que hay que hacer es aportar con nuestra experiencia para recuperar la democracia y que las nuevas generaciones puedan proyectar un país que sea sustentable, que sea viable en el siglo XXI. Y la viabilidad del país, además de retornar a la libertad y a la democracia, además de volver a la república, pasa porque hay que considerar temas como el federalismo, temas como el parlamentarismo y formas modernas de gestión, porque el país como está no tiene futuro. Muy bien, quiero agradecerle por este tiempo que nos ha dedicado a Cartas sobre la Mesa para hablar de este tema. Y ya cortito en el final, ¿habrá la capacidad de tener algún líder en las próximas elecciones o el tiempo ya en definitiva nos ha quedado corto a los bolivianos? Yo creo que hay líderes emergentes, hay que mirar, pero para que los líderes emergentes terminen de emerger, hay que poner en evidencia a los opositores funcionales. El día que caiga la dictadura, tiene que caer con los opositores funcionales. Si se va a derrotar a la dictadura en la elección, se tiene que derrotar junto a los opositores funcionales. No se puede permitir que de nuevo Mesa, Quiroga,
Doria Medina, Branco Marinkovic, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa y los que fueran, dividan el repudio que el pueblo boliviano tiene al régimen. Es muy claro, si usted mira cualquier encuesta, del 70 al 80% de los bolivianos desprecia al gobierno actual. A Evo Morales, Arce Catacora, son bichos del mismo charco. Pero ahí viene la oposición funcional y divide las opciones. Yo con el 10, yo con el 15, yo con el 20, ¿y quién gana? La dictadura, si en eso consiste el juego. Entonces lo que hay que hacer es poner en el mismo saco, porque están en el mismo saco, a la dictadura de Evo Morales, Arce Catacora y a sus opositores funcionales que viven felices en Bolivia y que no son capaces, ni en Bolivia ni en el exterior, de decir, por ejemplo, que en el país hay presos políticos, que en el país hay perseguidos políticos o que hay exiliados políticos o que simplemente estas sentencias como las que vemos en el caso de Boni son una infamia y son terrorismo de Estado. ¿Usted divisó algún líder emergente? Sí, he divisado varios, pero no es el momento de comentarlo. Yo espero que aparezcan más. Hay gente, Bolivia es un país cuya riqueza consiste en su gente. El boliviano y la boliviana son valientes, creativos, trabajadores, y ahora están en una emboscada que no es nacional. Este es un proyecto transnacional que se ha expandido por toda la región y que ha cogido así a Venezuela, en su momento al Ecuador con Correa, a Nicaragua, a Bolivia. Trataron de meterse en el Perú, pero no han podido. Han sido derrotados en la Argentina, donde estaban con los Kirchner, y han sido derrotados en el Paraguay, en el Uruguay, pero en Bolivia estamos oprimidos por ese proceso que es un proceso transnacional en el cual manda Cuba y Venezuela. ¿A dónde ha ido Evo Morales y Arce Catacora, peleados y todo, en el avión presidencial, para después volver y firmar los contratos de litio con la China y con Rusia y que el ministro de Defensa firme los contratos con Irán? Han ido a La Habana primero y a la semana siguiente se han empezado a producir esos contratos. Miren ustedes sus propias noticias. Muy bien. Señor Carlos Sánchez Berzaín, le agradezco nuevamente. Ojalá en una próxima oportunidad podamos conversar de estos líderes emergentes a los que usted hace referencia, apelando a su experticia política y a ese olfato político que sin duda alguna usted lo tiene muy bien desarrollado. Gracias por habernos acompañado y buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, actual director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada.